Estos son los tipos de RAID desde el punto de vista de cómo elegimos el RAID, de cuántos discos duros compramos y cómo los configuramos. Pero luego falta cómo hace el sistema operativo para interactuar con estos RAIDs. Hay tres formas de hacer un RAID desde el punto de vista del sistema operativo, que son RAID por software, RAID por hardware o RAID falso. RAID falso ya os tiene que sonar mal. Si lo llamamos falso, por algo será. Vamos a explicarlo uno por uno. RAID por software. El RAID por software es el más fácil de usar, el más fácil de configurar, que se puede hacer en absolutamente cualquier ordenador. Todos los sistemas operativos modernos son compatibles con RAID por software. Un RAID por software es configurar el sistema operativo para que vea varios discos duros como si fueran uno solo. Porque al fin y al cabo era eso lo que hacían los tipos de RAID. Ponemos varios discos duros y queremos verlos como uno solo, por razones de velocidad, seguridad o ambas. Entonces, en RAID por software el sistema operativo es el que se encarga de eso. Nadie engaña al sistema operativo, nadie configura el sistema operativo para nada de eso. El sistema operativo gestiona el RAID como le da a él la real gana. Todos los sistemas operativos modernos permiten hacer RAID por software y podemos configurar el RAID que nos dé la real gana. Y entonces, ¿qué ventaja tiene? Fácil. Muy fácil y muy barato. No tengo que comprar absolutamente nada, nada más que los discos duros y el sistema operativo si fuera de pago. Configuro el sistema operativo y configuro el RAID y punto. ¿Qué inconveniente tiene? El inconveniente que tiene es que es lento y es poco compatible. Lento porque no le añadimos ninguna ayuda al ordenador. Todo lo tiene que hacer el sistema operativo y tiene que usar el procesador para hacer los cálculos del RAID. Entonces, por ejemplo, los cálculos del RAID 5 o del RAID 6, que son algo más complejos, los tiene que hacer el procesador. A ver, hoy en día un procesador moderno, hacer cálculos de paridad es como decirle un chiste malo. Pero bueno, todas estas cosas se estandarizaron cuando los procesadores no eran tan potentes y demás. No hay que darle demasiada importancia a eso. Pero lo de poco compatible sí es un poco más fastidiado. Porque lo que pasa es que cuando tú haces un RAID por software, lo estás limitando ese RAID a un solo sistema operativo. Si tú haces el RAID en Linux, por ejemplo, que es lo que hago yo, usando un programa llamado MDADM, que es maravilloso, agradable y encantador. Este programa lo que hace es configurarte el RAID que te dé la gana en Linux, añadirle, quitarle discos duros, además todo facilísimo. En Windows es todavía más fácil, simplemente le dices crear nuevo volumen y le dices qué discos duros quieres que cojan ese volumen y si quieres que sea distribuido, si quieres que sea espejado o cosas por el estilo, y todo ese tipo de cosas, y vas siguiendo los asistentes. Pero el problema principal es que lo haga donde lo haga, ya ese disco duro solo lo puede usar en ese sistema operativo. Si yo hago un RAID 1 en Windows y digo, vale, pero quiero tener esa seguridad de RAID espejo también en Linux, no puedo. Porque ya lo he configurado a nivel software solo en el sistema operativo y no es compatible con otro tipo de sistema operativo. Y lo mismo, si lo hago con MDADM en Linux, buenísimo, funciona perfecto, pero luego cuando arranque en Windows me dice, eso no sé lo que es. Aún así no es una mala opción. El de hardware lo que haces es ponerle una controladora de RAID, que además son bastante caras. Una tarjeta SATA normal y corriente te cuesta 10 euros y una tarjeta que sea compatible con RAID te cuesta cientos de euros. Y vamos, no es agradable. Si ya estábamos hablando de los RAIDs los RAIDs incurren en un sobrecoste, pues por hardware, pues el sobrecoste también de la tarjeta de RAID. Lo bueno que tiene es que es fácil y es perfectamente compatible.
Porque aquí lo que hago es poner un sistema de abstracción que lo que hace es que sea la tarjeta RAID hardware la que se encarga de todo. Entonces tú configuras la tarjeta RAID hardware y la tarjeta RAID hardware le dice al ordenador: aquí tengo yo mi disco duro de 128 teras. Y el sistema operativo ve un disco duro de 128 teras. Y el sistema operativo no tiene ni la más remota idea de dónde salió ese disco duro de 128 teras, si es un disco duro de verdad, si son 10 discos duros o lo que sea. Ve su disco duro de 128 teras y funciona con su disco duro de 128 teras. Y además, como he dicho, es compatible con cualquier sistema operativo. Tú puedes el mismo disco duro RAID de 128 teras utilizarlo en parte en un sistema operativo y en parte en otro sin problemas. El problema que tiene esto es que es caro. Muy caro. Y encima de todo, la segunda parte es que es muy fácil confundirlo con esta basura. Esta basura, el fake RAID o el RAID híbrido. El RAID híbrido es lo siguiente. El RAID híbrido es cuando nosotros nos compramos hoy en día una placa base y nos metemos en la configuración de almacenamiento de esa placa base, el fabricante nos dice que esa placa base es compatible con RAID 0, con RAID 10, con RAID 5, con RAID 50, con JBOD, con lo que sea. Nos suelta una retahíla brutal de las cosas con las que es compatible. Y tú dices: genial, mi placa base encima de todo es compatible con RAID. Y José Antonio había dicho en clase que el RAID era carísimo y mi placa base de 50 euros es compatible con RAID. ¡Viva, bravo, albricias! Pues no tan duro a 4 pesetas. Cuando nos dicen eso, las placas bases modernas y la grandísima mayoría de controladores SATA que compremos nos dice que son compatibles con RAID, pero no es verdad, son compatibles con fake RAID, RAID falso. ¿En qué consiste el RAID falso? El RAID falso consiste en que nosotros en la placa base o en la tarjeta de RAID falso configuramos un RAID, porque aquí en hardware lo que pasa es que la tarjeta de RAID nos saca una BIOS, igual que cuando arrancamos nos saca la BIOS de la tarjeta gráfica y la BIOS de la placa base. La tarjeta de RAID hardware nos saca una BIOS y entonces le damos a control L o a lo que nos diga y configuramos ahí el RAID como nos salga de las narices y ya sale ahí en el sistema operativo. En el fake RAID hacemos lo mismo, lo configuramos desde la BIOS de la tarjeta fake RAID o desde la BIOS de la placa base, pero luego no nos lo reconoce el sistema operativo, tenemos que instalar un driver. Un driver, un controlador, es lo que necesita el sistema operativo para entender una pieza hardware concreta que no entiende por defecto. Eso significa que nosotros estamos configurando el RAID falso, lo estamos configurando a nivel hardware, pero realmente el sistema operativo no lo entiende, no es transparente, no es fácil. El sistema operativo, para entenderlo, necesita un controlador específico. Es decir, que nos lo limita a un solo sistema operativo exactamente igual que el RAID software, pero hay que configurarlo como si fuera un RAID hardware. ¿Esto qué ventajas tiene? Absolutamente ninguna. Porque los cálculos los sigue haciendo el procesador y el sistema operativo exactamente igual que en el de software. Y es poco compatible exactamente igual que en el de software. Es verdad que es barato. Pero exactamente igual de barato que el de software. O incluso el de software es más barato, porque no tenemos que molestarnos en comprar una placa que nos diga que es compatible con RAID y sea mentira. Podemos coger una placa que no sea compatible con RAID falso y hacer RAID software. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues excepto lo de caro del de hardware, es exactamente igual de lento que el de software y es exactamente igual de poco compatible que el de software y más todavía, porque a partir de ahora el RAID híbrido no solo está limitado por el sistema operativo en el que hayamos hecho el RAID, sino que también está limitado por la tarjeta con la que hayamos hecho el RAID o la placa con la que hayamos hecho el RAID. Me explico. Os he dicho que el RAID hardware, el inconveniente que tiene es que es caro, pero va vinculado a la tarjeta. Si se nos rompe la tarjeta hardware, tenemos un lío, pero bueno, compramos otra igual,
lo configuramos con esa tarjeta hardware igual y lo tenemos. Y si cambiamos de ordenador podemos en cualquier momento coger, llevarnos esa tarjeta hardware con esos discos y funciona exactamente igual. El RAID software no va vinculado a ningún tipo de hardware, va vinculado solo al sistema operativo. Entonces podemos coger un RAID que hayamos configurado en software y llevárnoslo a otro ordenador completamente distinto, y mientras configuremos un sistema operativo compatible, mientras no queramos que un RAID software de Linux funcione en Windows o viceversa, no tendremos ningún problema. Pero el Fake RAID es poco compatible en ambos sentidos. No solo nos limita a un solo sistema operativo, encima de todo nos limita a sistemas operativos solo para los que el fabricante de esa tarjeta de RAID falso tenga drivers. Si no tenemos drivers, no funciona el RAID falso. Pero es que encima de todo, si se nos rompe la placa base o se nos rompe la tarjeta de RAID falso, eso no es estándar. Por tanto, necesitamos otra vez, como en el de hardware, comprar exactamente la misma tarjeta para poder recuperar nuestros datos. ¿Por qué entonces esto está debajo de las piedras? ¿Por qué está en absolutamente todos lados? Marketing. Permite a los fabricantes de placas base o de tarjetas SATA baratas decir, somos compatibles con chorrocientos tipos de RAID. Entonces es añadirle, le estás añadiendo la tarjeta hardware en el sentido de meterle el soporte, pero no le estás añadiendo que lo haga. O sea, le estás añadiendo una vía de entrada, un decir, esto lo tienes que hacer a mi manera, esto lo tienes que hacer con esta configuración concreta, pero no te doy la potencia, ni la compatibilidad, no te doy nada. Simplemente te doy la barrera de entrada. En resumen, que esto tiene todos los inconvenientes de que sea RAID software y todos los inconvenientes de que sea RAID hardware y ninguna de las ventajas de ninguno de los dos. La única razón por la que existe es porque a los fabricantes les viene muy bien decir, te vendo la tarjeta SATA o la placa base con compatibilidad de RAID. Y sirve para hacer como que está dando un soporte de algo cuando no es verdad. ¿Vale? ¿Nos entendemos? En resumen, ¿cuándo hay que usar cada uno de estos? El Fake RAID, nunca jamás. Matémoslo con fuego, el Fake RAID no hay que usarlo nunca jamás. El RAID hardware solo tiene sentido a día de hoy cuando tengamos una infraestructura donde queramos hasta el último resquicio de rendimiento y donde sepamos que vamos a cambiar de ordenador o de sistema operativo más a menudo que de RAID. Y el RAID software sería el estándar, que es, vamos a usar este ordenador, le configuramos los discos duros en RAID, y si por lo que fuera tuviéramos que cambiar de ordenador, de tarjeta SATA o de absolutamente lo que sea, volvemos a instalar el software y nos reconoce el RAID perfecto. Pues eso es lo que os quería explicar por hoy. ¿Preguntas? Muchísimas gracias por la pregunta. Se me ha olvidado completamente decir una cosa. Muchas gracias. Hay una ventaja que tiene el RAID hardware y el RAID falso, que es probablemente la única razón del mundo por la que puede ser interesante instalar un RAID falso. Cierto, solo hay un caso en el que es interesante instalar un RAID falso. El RAID software, como necesita que sea el sistema operativo el que gestione el RAID, no podemos instalar un sistema operativo sobre un RAID. Porque necesito instalar el sistema operativo y luego que el sistema operativo configure el RAID. Hay alguna excepción, pero como mínimo, por ejemplo, un Windows no lo podemos instalar. En hardware sí. Si yo tengo una tarjeta hardware, yo puedo configurar la tarjeta hardware en RAID y puedo instalar el sistema operativo en ese RAID. Y en el RAID falso o híbrido no es nada fácil, ¿vale? Hace falta una configuración especial con drivers especiales durante la instalación de Windows, pero se puede. Entonces, por ejemplo, en el caso que hemos dicho antes del RAID 0, que es, por ejemplo, si tengo disco duro NVMe y quiero otro todavía más rápido, si quiero dos discos duros NVMe en RAID 0 y quiero instalar el sistema operativo en estos dos discos duros NVMe en RAID 0,
Entonces, sí, ahí y solo ahí tendría sentido configurar un RAID falso para poner un RAID híbrido para instalar el sistema operativo ahí. Solo en ese caso, sería el único caso realista donde esto vale para algo. ¿Vale?